Narración. Capítulo final de Dune. Era guerrero y místico, feroz y santo, retorcido e inocente. Caballeroso, despiadado, menos que un dios, más que un hombre. No se puede medir a Muad'Dib con los estándares ordinarios. En el momento de su triunfo, adivinó la muerte, que le había sido preparada, y no obstante, aceptó la traición. ¿Puede uno decir que lo hizo por un sentido de justicia? ¿Justicia para quién? Porque hay que recordar que hablamos del Muad'Dib, que ordenó que se fabricaran tambores de batalla con las pieles de sus enemigos, el Muad'Dib que negó todas las convenciones de su pasado ducal con un simple gesto de la mano y diciendo sencillamente: «Yo soy el Kwisatz Haderach». Es razón más que suficiente. De El despertar de Arrakis, por la princesa Irulan. La noche de la victoria, escoltaron a Paul Muad'Dib a la residencia del gobernador, la antigua morada que habían ocupado los Atreides cuando llegaron a Dune. El edificio estaba tal cual Rabban lo había restaurado, virtualmente, intacto de la batalla, pero saqueado por la población de la ciudad. Habían volcado y roto algunos de los muebles del salón principal. Paul franqueó a grandes pasos la entrada principal, seguido por Gurney Halleck y Stilgar. Su escolta se diseminó por el gran salón, escrutó el lugar y despejó una zona para Muad'Dib. Un grupo comenzó a controlar que no hubieran instalado ninguna trampa. «Recuerdo el día que vinimos aquí por primera vez con tu padre», dijo Gurney Halleck. Levantó la vista hacia las columnas y las altas ventanas acristaladas. «En ese momento no me gustó el lugar, y ahora me gusta aún menos. Una de nuestras cavernas sería mucho más segura». «Hablas como un verdadero Fremen», dijo Stilgar, y vio la fría sonrisa que las palabras arrancaron de los labios de Noetishintoimbo. «Muad'Dib. ¿No querrías reconsiderarlo, Muad'Dib?» «Este lugar es un símbolo», dijo Paul. «Rabban vivía aquí. Si ocupo este lugar, sello mi victoria a ojos de todos. Manda a tus hombres por todo el edificio. Que no toquen nada. Que solo se aseguren de que no ha quedado ningún Harkonnen o alguno de sus juguetes». «Como ordenes», dijo Stilgar y se alejó con reticencia. Para obedecer. Los hombres de comunicaciones aparecieron en la estancia con su equipo y empezaron a montarlo junto a la enorme chimenea. Los Fremen, que se habían unido a los Fedaykin supervivientes, tomaron posiciones por toda la estancia. Se oyeron murmullos y entrecruzaron miradas supersticiosas. El enemigo había vivido allí demasiado tiempo como para que se sintieran a gusto. «Gurney, envía una escolta a buscar a mi madre y a Chani», dijo Paul. «¿Chani ya sabe lo de nuestro hijo?» «Hemos enviado el mensaje, mi señor». «¿Se han retirado los hacedores de la depresión?» «Sí, mi señor. Ya casi ha pasado la tormenta». «¿Cuál ha sido el alcance de los daños?», preguntó Paul. «Ha cruzado directamente por el campo de aterrizaje y los almacenes de especia de la llanura, donde los daños han sido considerables», explicó Gurney. «Tanto por la batalla como por la tormenta». «Nada que el dinero no pueda reparar, supongo», dijo Paul. «Las vidas son irreemplazables, mi señor», dijo Gurney. Y hubo un tono de reproche en su voz, como si hubiese dicho: «¿Cuándo un Atreides se ha preocupado primero por las cosas cuando la vida de las personas estaba en juego?» Pero Paul solo podía centrarse en su ojo interior y en las brechas que aún le eran visibles en la pared del tiempo. A través de cada una de ellas, la yihad recorría los pasillos del futuro a toda prisa. Suspiró, cruzó el salón y vio una silla junto a la pared. Era una de las que en otro tiempo había estado en el comedor, y quizá fuera la silla de su propio padre. Sin embargo, en 1900, aquel momento solo era un objeto sobre el que descargar su cansancio para ocultarlo a los ojos de los hombres. Se sentó, envolvió la túnica alrededor de sus piernas y se soltó los cierres del cuello del destiltraje. «El emperador todavía sigue refugiado entre los restos de su nave», dijo Gurney. «Dejadlo ahí por ahora», dijo Paul. «¿Han encontrado ya a los Harkonnen? Aún están examinando a los muertos. ¿Qué dicen las naves de ahí arriba?» Alzó el mentón hacia el techo. «No han dicho nada, mi señor». Paul suspiró y se reclinó contra el respaldo de la silla. «Tráeme a uno de los prisioneros Sardaukar», dijo al cabo de un momento. «Debemos enviar un mensaje a nuestro emperador. Ha llegado la hora de discutir condiciones». «Sí, mi señor».
Gurney se giró e hizo un gesto con la mano a uno de los Fedaykin, que se cuadró frente a Paul. «Gurney», murmuró Paul, «desde que volvimos a encontrarnos, no te he oído pronunciar ninguna cita apropiada a los acontecimientos». Se giró, vio que Gurney tragaba saliva y también el repentino endurecimiento de su mejilla. «Como quieras, mi señor», dijo Gurney. Se aclaró la garganta y dijo con voz rasposa. Y la victoria de aquel día se transformó en luto para todo el pueblo, pues todos sabían que aquel día el rey lloraba por su hijo. Paul cerró los ojos y se obligó a reprimir el dolor de su mente, a aguardar a que llegara el momento de llorar, como en otra ocasión había aguardado a que llegara el momento de llorar por su padre. Ahora centró sus pensamientos en los descubrimientos que se habían ido acumulando ese día, los futuros entremezclados y la presencia oculta de Alía dentro de su conciencia. De todas las particularidades de la visión temporal, esta era la más extraña. He manipulado el futuro para colocar mis palabras donde solo tú pudieras oírlas, le había dicho Alia. Ni siquiera tú puedes hacerlo, hermano. Es un juego interesante. Y, oh sí, he matado a nuestro abuelo, ese viejo varón demente. No ha experimentado mucho dolor. Silencio. Su percepción temporal le decía que ella se había retirado. Muad'Dib. Paul abrió los ojos y vio frente a él el rostro barbudo de 1900 Stilgar, con sus oscuros ojos reluciendo aún con el fragor de la batalla. «Habéis encontrado el cuerpo del viejo varón», dijo Paul. La estupefacción agitó a Stilgar. «¿Cómo lo has adivinado?», murmuró. «Acabamos de descubrir su cadáver en ese inmenso montón de metal construido por el emperador». Paul ignoró la pregunta y observó cómo Gurney regresaba con 2 Fremen arrastrando a un prisionero. «Sardaukar. Este es uno de ellos, mi señor», dijo Gurney. Indicó a Mtein y Oboshinto los guardias que mantuvieran al prisionero a 5 pasos frente a Paul. Paul notó que los ojos del Sardaukar tenían una expresión alucinada. Una azulada contusión le cruzaba el rostro desde la base de la nariz hasta la comisura de los labios. Era rubio y de rasgos delicados, una característica que indicaba un alto rango entre los Sardaukar, pero no llevaba ninguna insignia en su uniforme destrozado, solo los botones dorados con el escudo imperial y los galones rotos de sus pantalones. «Creo que es un oficial, mi señor», dijo Gurney. Paul asintió. «Soy el duque Paul Atreides», dijo. «¿Lo entiendes?» «Hombre». El Sardaukar lo miró sin moverse. «Habla», dijo Paul, «o tu emperador puede morir». El hombre parpadeó y tragó saliva. «¿Quién soy?», preguntó Paul. «Sois el duque Paul Atreides», dijo el hombre con voz ronca. Paul tuvo la impresión de que se sometía con excesiva facilidad, pero por otra parte los Sardaukar nunca se habían preparado para afrontar una jornada como aquella. Paul se dio cuenta de que hasta el momento solo habían experimentado victorias, lo que podía ser una debilidad en sí misma. Dejó de pensar en eso y se prometió tenerlo en cuenta para su programa de entrenamiento. «Ahora yo tengo un mensaje que quiero que entregues a Lao Chosnio, emperador», dijo Paul, y pronunció las palabras en la antigua fórmula. «Yo, duque de una gran casa, consanguíneo del emperador, hago juramento solemne bajo la convención. Si el emperador y los suyos deponen las armas y se rinden ante mí, garantizaré sus vidas con la mía propia». Alzó la mano izquierda para que el Sardaukar viese el sello ducal. «Lo juro por esto». El Sardaukar se humedeció los labios con la lengua y miró a Gurney. «Sí», dijo Paul. «¿Quién podría asegurarse la fidelidad de Gurney Halleck sin ser un Atreides?» «Llevaré el mensaje», dijo el Sardaukar. «Acompáñalo hasta nuestro puesto más avanzado y déjalo marchar», indicó Paul. «Sí, mi señor». Gurney hizo un gesto a los guardias para que obedecieran y salió. Paul se volvió hacia Stilgar. «Han llegado Chani y tu madre», dijo Stilgar. Chani ha pedido estar un tiempo a solas con su dolor. La reverenda madre ha querido quedarse un momento en la cámara. Extraña. Desconozco la razón. Mi madre siente nostalgia de ese planeta que sabe que puede que no vuelva a ver nunca más, dijo Paul. Donde el agua cae del cielo y las plantas crecen tan densas que es imposible caminar entre ellas. En ese momento,
Paul vio en lo que Stilgar se había transformado, de un Naib Fremen en una criatura del Lisan, al Gaib un receptáculo de estupor y obediencia. Era un hombre venido a menos, y Paul vio en él el primer soplo del viento fantasmal de la yihad. He visto a un amigo convertirse en un adorador, pensó. Paul sintió una sensación de soledad repentina y profunda y paseó su mirada por la estancia. Se dio cuenta de que los guardias se habían ajustado las ropas y dispuesto para pasar revista en su presencia, como si fuese una especie de competición entre ellos, como si esperasen atraer la atención de Muad'Dib. Muad'Dib, del que nace toda bendición, pensó, y ese fue el pensamiento más amargo de su vida. Están convencidos de que me apoderaré del trono, pero no saben que solo lo hago para evitar la yihad. Stilgar carraspeó. Rabán también ha muerto, dijo. Paul asintió. Los guardias de su derecha se pusieron firmes de repente y dejaron paso a Jessica. Iba vestida con un haba negro y caminaba como si aún estuviese sobre la arena. Pero Paul notó cómo la casa le había devuelto cierto atisbo de su yo anterior, la concubina de un duque reinante. Su presencia tenía algo de su antigua seguridad. Jessica se detuvo frente a Paul y lo miró. Vio la fatiga del chico y cómo la ocultaba, pero no sentía compasión alguna por él. Era como si hubiese quedado incapacitada para experimentar emociones hacia su hijo. Jessica había entrado en el gran salón preguntándose cómo el lugar se negaba a encajar en sus recuerdos. Lauenco resultó una estancia ajena, como si nunca hubiese entrado. En ella, como si nunca la hubiese recorrido del brazo de su bien amado Leto, como si nunca se hubiese enfrentado allí a Tisintosukosoma, Duncan, Idaho. Nunca, nunca, nunca. Debería existir una palabra tensión directamente. Opuesta a la DAP, la memoria que pide, pensó. Debería existir una palabra para los recuerdos que se rechazan. ¿Dónde está Alia?, preguntó. Fuera, haciendo lo que hace todo buen niño Fremen en 1810. Tales circunstancias, dijo Paul. Remata a los enemigos, heridos, y marca sus cuerpos para el equipo de recuperación de agua. Paul, has de entender que lo hace por misericordia, explicó. Paul. No es extraño que no podamos llegar a comprender las similitudes ocultas entre bondad y crueldad. Jessica miró a su hijo con fijeza, asustada por el profundo cambio que parecía haber sufrido. ¿Esto es lo que le ha hecho la muerte de su hijo? 600, preguntó. Los hombres cuentan historias extrañas sobre ti, Paul, dijo. Dicen que tienes todos los poderes de la leyenda, que no se te puede ocultar nada y que ves lo que nadie más puede ver. Una Bene Gesserit haciéndome preguntas sobre una ¿leyenda?, preguntó Paul. Soy responsable en parte de lo que eres, admitió. Jessica, pero no esperes que yo... ¿Te gustaría vivir miles y miles de millones de vidas?, preguntó Paul. Imagina todas las leyendas que contemplarías. Piensa en todas esas experiencias, en toda la sabiduría que puede derivar de ellas. Pero la sabiduría atempera el amor, ¿no es cierto? Y también da una nueva dimensión al odio. ¿Cómo puede uno saber lo que es despiadado si no ha hurgado antes en las profundidades de la crueldad y de la bondad? Tendrías que tener miedo de mí, madre. Soy el Kwisatz Haderach. Jessica intentó tragar saliva en su garganta reseca. Una vez negaste serlo, dijo. Paul agitó la cabeza. Ya no puedo negarlo. Miró directamente a sus ojos. El emperador y los suyos están de camino. Los harán pasar, en cualquier momento. Quédate a mi lado. Quiero verlos, con extrema claridad. Mi futura esposa está entre ellos. Paul, espetó Jessica, no cometas el mismo error que tu padre. Es una princesa, dijo Paul. Me abrirá el camino al trono, y eso es todo lo que será para mí. ¿Error? ¿Crees que, porque soy tal como me has hecho, no puedo sentir deseos de venganza, incluso sobre los inocentes?, preguntó Jessica. Y pensó, no debe cometer mis mismos errores. Ya no hay inocentes, dijo Paul. Díselo a Chani, respondió Jessica y señaló el pasillo, que se abría a la parte trasera de la residencia. Chani entró en el gran salón y pasó entre los guardias Fremen como si no los viera. Se había quitado la capucha del destiltraje y soltado la máscara. Avanzó con una frágil inseguridad, atravesó la estancia y se detuvo al lado de 1900. Jessica,
Paul vio el rastro de las lágrimas en sus mejillas. Da agua a los muertos. Sintió una punzada de dolor como si la presencia de Chani lo hubiera despertado de nuevo. «Ha muerto, mi amor», dijo Chani. «Nuestro hijo ha muerto». Paul se esforzó por mantener la compostura y se puso en pie. Extendió un brazo para tocarle la mejilla a Chani y acarició la humedad en su piel. «Nada podrá reemplazarlo», dijo Paul, «pero habrá otros hijos. Es Usul quien te lo promete». La apartó con suavidad y le hizo una seña a Stilgar. «Muad'Dib», dijo Stilgar. «El emperador y los suyos están a punto de llegar», dijo. «Paul, me quedaré aquí. Reúne a todos los prisioneros en el centro de la estancia. Quiero que permanezcan a una distancia de 10 metros de mí, a menos que yo ordene lo contrario». «A tus órdenes, Muad'Dib». Mientras Stilgar se giraba para obedecer, Paul oyó los murmullos de los guardias Fremen. «¿Habéis oído? Lo sabe». «Nadie se lo ha dicho, pero lo sabe». Poco después llegó el ruido de la escolta del emperador, los Sardaukar entonando una de sus canciones de marcha, para mantener la moral alta. Después se oyó un murmullo de voces en la entrada, y Gurney Halleck pasó entre los guardias, se detuvo a decirle algo a Stilgar y luego se acercó a Paul con una extraña mirada en los ojos. «¿También voy a perder a Gurney?», se preguntó Paul. «¿Lo perderé como he perdido a Stilgar? ¿Perderé un amigo para ganar un adorador?» «No llevan armas a distancia», dijo Gurney. «Me he asegurado personalmente». Echó un vistazo a su alrededor por la estancia y vio los preparativos de Paul. «Feyd-Rautha, Harkonnen está con ellos. ¿Debo encerrarlo? Déjalo pasar». También hay gente de la cofradía que pide privilegios especiales y amenaza con desencadenar un embargo contra Arrakis. Les he dicho que te transmitiría el mensaje. Que amenacen si quieren. «Paul», exclamó Jessica detrás él. «¿Estás hablando de la cofradía?» «Dentro de poco les arrancaré los colmillos», dijo Paul. Y pensó en la cofradía, esa potencia que llevaba tantos tiempo acomodada que se había convertido en un parásito, incapaz de existir independientemente de esa vida de la que se nutría. Nunca se habían atrevido a empuñar la espada y ahora ya eran incapaces de hacerlo. Deberían de haberse apoderado de Arrakis cuando descubrieron el error que suponía que sus navegantes dependieran de los poderes narcóticos de conciencia de la Melange. Hubieran podido hacerlo, vivir días de gloria y morir. En cambio, habían preferido vivir al día, a la espera de que el océano en 1961, que se movían, les proporcionara un nuevo anfitrión cuando muriese el anterior. Con su limitada presciencia, los navegantes de la cofradía habían tomado una decisión fatal. Habían elegido el camino más fácil, seguro y cómodo, el que siempre conduce al estancamiento. Que contemplen de cerca a su nuevo anfitrión, pensó Paul. También hay una reverenda madre Bene Gesserit que dice es amiga de tu madre, dijo Gurney. Mi madre no tiene amigas Bene Gesserit. Gurney miró de nuevo por el gran salón y luego se inclinó junto a Paul. Tufir Hawat está con ellos, mi señor. No he tenido posibilidad de verlo a solas, pero ha usado nuestras antiguas señas con las manos para decirme que ha fingido trabajar para los Harkonnen y que te creía muerto. Dice que debe quedarse con ellos. Has dejado a Tufir con esos. Es él quien lo ha querido así. Y creo que es lo mejor. Si algo sale mal, siempre podríamos controlarlo. Si no, siempre es mejor tener un oído al otro lado. Paul recordó entonces la posibilidad de ese momento en Miotintosein, breves relámpagos de conciencia, y una línea temporal en la que Tufir llevaba una aguja envenenada que el emperador le había ordenado usar contra ese duque rebelde. Los guardias de la entrada principal se apartaron y formaron un breve pasillo de lanzas. Se elevó un susurro confuso de telas y la arena que trajo el viento al interior de Into-Indishiche. La residencia crepitó bajo numerosos pies. El emperador Padishah Shaddam IV entró en la estancia a la cabeza de su séquito. No llevaba el yelmo de Bursek y Isaidi. Sus cabellos rojos estaban alborotados. La manga izquierda de su uniforme mostraba una rasgadura por toda la costura interna. Iba sin cinturón y sin armas, pero su sola presencia parecía crear un escudo a su alrededor. Una lanza Fremen le cortó el paso y lo detuvo a la distancia ordenada por Paul. Los otros se agolparon a sus
Espaldas, una mezcolanza de ropas multicolores y rostros confundidos. Paul levantó la mirada hacia el grupo. Vio mujeres que intentaban disimular sus lágrimas, lacayos que habían venido a Arrakis para asistir en primera fila a una nueva victoria de los Sardaukar y a los que la derrota había dejado mudos. Vio también los resplandecientes ojos de pájaro de Mimnodisintos, la reverenda madre Gaius Helen Mohiam, que lo contemplaban con odio bajo la capucha negra, y junto a ella, la furtiva silueta de Feyd-Rautha Harkonnen. Ese es un rostro que me ha revelado el tiempo, pensó Paul. Luego, un movimiento detrás de Feyd-Rautha le llamó la Eitsotisinto atención, y vio un rostro delgado de comadreja que nunca había visto antes, ni en el tiempo ni fuera de él. Sin embargo, sintió que tendría que haberlo reconocido, y el repentino miedo que le causó esa sensación le hizo estremecerse. ¿Por qué tendría que temer a ese hombre? Preguntó. Se inclinó hacia su madre. Ese hombre que está a la izquierda de la reverenda, madre, ese que parece malvado, ¿quién es? Susurró. Jessica miró y recordó haber visto aquel rostro en los archivos de su duque. El conde Fenring, dijo, el que ocupó esta residencia justo antes que nosotros, un eunuco genético y un asesino. El recadero del emperador, pensó Paul, y experimentó una conmoción en lo más profundo de su conciencia, porque había visto al emperador en incontables asociaciones de sus futuros posibles, pero el conde Fenring nunca había aparecido en ninguna de sus visiones prescientes. En ese momento, Paul recordó haber visto su propio cadáver en incontables momentos de la trama del tiempo, pero nunca había asistido al momento de su muerte. Se me ha negado la visión de este hombre porque es precisamente quien va a matarme, se preguntó. El pensamiento le produjo una punzada de aprensión. Dejó de mirar a Fenring y centró su atención en los hombres y oficiales Sardaukar, en la amargura de sus rostros y en su desesperación. Paul observó que algunos por aquí y por allá examinaban con atención lo que los rodeaba, medían las defensas de la estancia y planeaban la posibilidad de una tentativa desesperada que transformara su fracaso en victoria. Finalmente, la atención de Paul se centró en una mujer, alta y rubia de ojos verdes, un rostro de noble belleza, clásico en su altivez, impoluto de lágrimas y del todo inexpugnable. Paul la reconoció de inmediato. Era la princesa real Bene Gesserit, un rostro que se le había aparecido en innumerables visiones y ocasiones. Era Irulan. Esa es mi llave, pensó. Luego notó otro movimiento entre la gente que tenía delante y emergieron un rostro y una figura. Tufir Hawat, el mismo aspecto de anciano, con labios oscuros y manchados, los hombros hundidos y la fragilidad propia de la edad. He aquí a Tufir Hawat, dijo Paul. Que se acerque. Gurney. Mi señor, dijo Gurney. Que se acerque, repitió Paul. Gurney asintió. Hawat avanzó vacilante y una lanza Fremen se levantó para dejarle paso y luego volvió a caer de inmediato a sus espaldas. Sus ojos vidriosos escrutaron a Paul, midiendo, buscando. Paul dio un paso al frente y notó la tensión y la expectación que sus movimientos creaban en el grupo del emperador y su séquito. La mirada de Hawat atravesó a Paul y el anciano dijo, «Dama Jessica, no he sabido hasta hoy lo equivocado. ¿Qué estaba? No merezco perdón». Paul aguardó, pero su madre se quedó en silencio. «Tufir, viejo amigo», dijo Paul. «Como puedes ver, no le doy la espalda a ninguna puerta. El universo está lleno de puertas», dijo Hawat. «¿Soy digno hijo de mi padre?», preguntó Paul. «Te pareces más a tu abuelo», dijo Hawat con voz rasposa. «Tienes sus mismos ademanes e idéntica mirada en tus ojos. Sin embargo, soy hijo de mi padre», dijo Paul. «Por eso te digo, Tufir, que en pago por todos tus años de servicio a mi familia, puedes pedirme ahora cualquier cosa que desees de mí. Cualquier cosa. ¿Es mi vida lo que quieres, Tufir? Tuya es». Paul dio otro paso al frente, con las manos a los costados, y fijándose en la mirada de comprensión de los ojos de Hawat. «Sabe que conozco la traición», pensó Paul. Redujo su voz a un susurro que tan solo Hawat podía oír, y dijo, «Lo digo en serio, Tufir. Si has de golpearme, hazlo. Ahora». «Solo quería estar ante ti una vez más, mi duque», dijo Hawat. Y Paul
Vio por primera vez el esfuerzo que hacía el anciano para no caer al suelo. Avanzó, sujetó a Howard por los hombros y sintió el temblor de los músculos bajo sus manos. ¿Es dolor, viejo amigo?, preguntó Paul. Es dolor, mi duque, asintió Howard, pero el placer es mucho mayor. Se giró a medias entre los brazos de Paul y extendió la mano izquierda con la palma hacia arriba para mostrar la pequeña aguja clavada entre sus dedos. ¿Veis? Majestad, indicó. ¿Veis la aguja de vuestro traidor? ¿Creíais acaso que yo, que he dedicado toda mi vida al servicio de los Atreides, caería tan bajo a estas alturas? Paul trastabilló cuando el anciano se derrumbó entre sus brazos y reconoció la flacidez de la muerte. Soltó a Howard en el suelo con suavidad, se irguió e hizo un gesto a sus guardias para que se llevaran el cuerpo. El silencio más absoluto se apoderó de la estancia hasta que se cumplió su orden. El rostro del emperador estaba pálido como el de un muerto. Sus ojos, que nunca habían admitido el miedo, lo reflejaban ahora por primera vez. Majestad, dijo Paul, y notó el gesto de sorpresa en la princesa real. Había pronunciado la palabra con la controlada entonación Bene Gesserit, cargándola con todo el desprecio que fue capaz de poner en ella. Sin duda es una Bene Gesserit, pensó Paul. El emperador carraspeó. Quizá mi respetado consanguíneo crea que todo va a ir ahora según sus deseos, dijo, nada más lejos de la realidad. Ha violado la convención, ha usado atómicas contra... He usado atómicas contra la orografía natural del desierto, interrumpió Paul. Se interponía en mi camino y tenía prisa por llegar hasta vos, Majestad, para pediros explicaciones sobre vuestras extrañas actividades. Hay un gran contingente de las grandes casas que orbita el espacio de Arrakis en estos momentos, dijo el Potosetoyisi, emperador. Con solo una palabra mía. Oh, sí, dijo Paul. Casi los había olvidado. Buscó entre el séquito del emperador hasta ver los rostros de los dos integrantes de la cofradía y luego miró a Gurney. Esos dos son agentes de la cofradía, Gurney. Esos dos, gordos vestidos de gris. Sí, mi señor. Vosotros dos, dijo Paul al tiempo que les señalaba. Salid de inmediato y enviad mensajes para que la flota vuelva a casa ahora mismo. Después aguardad mi autorización para... La cofradía no acepta tus órdenes, gritó el más alto. Él y su compañero avanzaron hasta la barrera de lanzas que se alzó a un gesto de Paul. Los dos hombres se le acercaron y el más alto extendió un brazo hacia él. Más. Bien, vas a conocer lo que es un embargo por tu... Si oigo otra estupidez de ese tipo por parte de vosotros... 2, dijo Paul. Daré orden de que se destruya toda la producción de especia de Arrakis. Para siempre. ¿Estás loco?, exclamó el más alto. Dio medio paso hacia atrás. Entonces admites que puedo hacerlo, ¿no?, preguntó Paul. El hombre de la cofradía se quedó contemplando la nada por un instante. Sí, admitió. Puedes hacerlo, pero no debes. Ah, dijo Paul, que inclinó la cabeza como si afirmara para sí. Así que vosotros sois navegantes, ¿eh? Sí. Tú mismo te quedarías ciego, dijo el más bajo de los dos, y nos condenarías a todos a una muerte lenta. ¿Sabes lo que ocurre cuando un adicto se ve privado del licor de especia? El ojo que busca ante él el camino más seguro queda cerrado para siempre, dijo Paul. La cofradía está mutilada. Los seres humanos, convertidos en pequeños grupos aislados en sus planetas aislados. ¿Sabéis? Podría hacerlo por puro despecho o por simple aburrimiento. Hablemos en privado, dijo el más alto de los hombres de la cofradía. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que... Enviad ese mensaje a los que sobrevuelan Arrakis, dijo Paul. Estoy cansado de esta discusión. Si esa flota no se retira de inmediato, no tendremos necesidad de hablar. Señaló a sus hombres de comunicaciones a un lado de la sala. Podéis usar nuestro equipo. Debemos llegar a un acuerdo antes, dijo el hombre más alto. No podemos limitarnos a... Enviad el mensaje, rugió Paul. Los que pueden destruir algo son los que de verdad lo controlan. Vosotros mismos habéis admitido que tengo ese poder. No estamos aquí para discutir, negociar o buscar compromisos. Obedeceréis mis órdenes o sufriréis las consecuencias de inmediato. Lo dice en serio, dijo el más bajo de los hombres de la
Cofradía. Paul vio que el miedo se apoderaba de él. Los hombres se dirigieron despacio hacia el equipo de Entosentosnia Comunicaciones de los Fremen. ¿Obedecerán?, preguntó Gurney. Tienen una visión del tiempo algo restringida, explicó Paul. Ven ante sí una pared desnuda donde se inscriben las consecuencias de su desobediencia. Todos los navegantes de la flota que orbita sobre nosotros ven ante sí esa misma pared. Obedecerán. Paul se giró y miró al emperador. Cuando os permitieron acceder al trono de vuestro padre, dijo, fue únicamente con la garantía de que los envíos de especia seguirían llegando. Les habéis fallado. Majestad, ¿sabéis cuáles son las consecuencias? Nadie me ha permitido. Dejad de haceros el imbécil, gruñó Paul. La cofradía es como un pueblo a la orilla de un río. Necesita el agua, pero no puede coger más que la necesaria. No puede construir un dique para controlar el río, porque atraería la atención sobre sus extracciones y podría llevarlos a la destrucción final. Ese río es la especia, y yo he construido un dique. Pero está construido de tal modo que no se puede derruir sin destruir también el río. El emperador se pasó una mano por sus rojos cabellos y miró las espaldas de los dos hombres de la cofradía. Hasta vuestra decidora de verdad, Bene Gesserit, está temblando, dijo Paul. Hay otros venenos que las reverendas madres pueden usar para sus trucos, pero después de haberse servido del licor de especia, el resto queda sin efecto. La anciana agarró la túnica negra y holgada y avanzó, hasta detenerse tras la barrera de lanzas. Reverenda madre Gaius Helen Mohiam, saludó Paul. Ha pasado mucho tiempo desde Caladán, ¿no es así? Ella fulminó con la mirada a su madre. Bien, Jessica, dijo, veo que tu hijo es ese que buscábamos. Solo por esto se te puede perdonar esa abominación que es tu hija. Paul dominó su fría y cortante cólera. No tienes derecho ni razón para perdonarle nada a mi madre, dijo. La anciana cruzó la mirada con la de Paul. Prueba tus trucos conmigo, vieja bruja, dijo Paul. ¿Dónde está tu Gomjabar? Intenta mirar a ese lugar donde no te atreves a poner tus ojos. Allí te estaré esperando. La anciana bajó su mirada. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Paul. Te di la bienvenida entre los seres humanos, murmuró ella. No lo mancilles. Paul alzó la voz. Observadla, camaradas. Es una reverenda madre. Bene Gesserit, el más paciente de los seres al servicio de la más paciente de las causas. Ha aguardado con sus hermanas durante más de 90 generaciones a que se produjera la combinación exacta de genes y medio, ambiente necesaria para producir la persona que exigían. Sus planes. Observadla. Ahora sabe que esas 90 generaciones han conseguido producir esa persona. Aquí estoy, pero nunca obedeceré sus órdenes. Jessica, aulló la reverenda madre. Haz que calle. Hacedle callar vos misma, dijo Jessica. Paul miró a la anciana. Te haría estrangular con gusto por tu papel en todo esto. Y no podrías impedírmelo, espetó Paul mientras ella se erguía furiosa. Pero creo que el mejor castigo es dejarte vivir hasta el fin de tus días sin que nunca puedas tocarme, ni doblegarme al más mínimo de tus pérfidos deseos. Jessica, ¿qué has hecho?, exigió la anciana. Solo te concederé una cosa, dijo Paul. ¿Has visto? Parte de lo que necesita la especie, pero qué visión tan pobre. ¿Creéis que controlar la evolución humana solo pasa por entremezclar algunos individuos que se adecúen a vuestros planes? Qué poco entendéis de lo que... No debes hablar de esas cosas, siseó la anciana. Silencio, gruñó Paul, y la palabra pareció adquirir consistencia mientras se contorsionaba en el aire bajo el control de Paul. La anciana retrocedió y se tambaleó hasta caer en brazos de los que tenía a sus espaldas, mortalmente pálida, ante el poder que había golpeado su mente. Jessica, susurró. Jessica. Recuerdo tu Gomjabar, dijo Paul. Recuerda tú el mío. Puedo matarte con una sola palabra. Los Fremen de la estancia intercambiaron miradas, intencionadas. ¿Acaso la leyenda no decía, y sus palabras llevarán la muerte eterna a quienes se opongan a su justicia? Paul dirigió su atención hacia la princesa real, inmóvil, junto a su padre, el emperador. Luego dijo, con los ojos fijos, en ella: Majestad, ambos conocemos la única salida a nuestras adversidades. El emperador miró a su hija y luego a Paul. ¿Cómo te atreves, tú,
un aventurero sin familia, un don nadie de... Vos mismo habéis admitido quién soy, dijo Paul. Consanguíneo real, habéis dicho. Terminemos con esta comedia. Soy tu gobernante, dijo el emperador. Paul miró a los hombres de la cofradía, que se habían quedado inmóviles y lo miraban desde el equipo de comunicaciones. Uno de ellos asintió. Podría obligaros, dijo Paul. No te atreverás, rechinó el emperador. Paul se limitó a observarlo. La princesa real puso una mano en el brazo de su padre. Padre, dijo con voz suave y tranquilizadora. No emplees tus trucos conmigo, dijo el emperador. La Minotsosetintoshonto miró. No necesitas hacer esto, hija. Tenemos otros recursos que... Pero este hombre es digno de ser tu hijo, dijo Irulan. La anciana reverenda madre recuperó la compostura. Avanzó hacia el emperador y le susurró algo al oído. Está defendiendo tu casa, dijo Jessica. Paul no dejó de mirar a la princesa de cabellos dorados. Luego se inclinó hacia su madre y dijo en voz baja. Esa es Irulan, la mayor, ¿no? Sí. Chani se situó al otro lado de Paul. ¿Quiere que me retire, Muad'Dib? Dijo. Él la miró. ¿Retirarte? Nunca te apartarás de mi lado. No hay nada que nos una, dijo Chani. Paul se la quedó mirando en silencio por un momento. No me ocultes la verdad, Miss Hijaya, dijo luego. Chani fue a responder, pero Paul le puso un dedo en los labios. El lazo que nos une nunca se podrá deshacer. Ahora, observa con atención lo que aquí ocurra, porque luego quiero volver a ver esta sala a los ojos de tu sabiduría. El emperador y su decidora de verdad discutían, enérgicamente en voz baja. Paul le dijo a su madre. Le está recordando que su parte del acuerdo es colocar a una Bene Gesserit en el trono, y que Irulan es la que está preparada para ello. ¿Ese era su plan?, preguntó Jessica. ¿Acaso no es obvio?, dijo Paul. Sé ver los signos, exclamó Jessica. Con mi pregunta, solo pretendía recordarte que no intentes enseñarme lo que te he inculcado yo misma. Paul la miró y percibió una gélida sonrisa en sus labios. Gurney Halleck se inclinó. Mi señor, te recuerdo que hay un Harkonnen entre ellos. Señaló con la cabeza a Feyd-Rautha, que estaba apoyado en la barrera de lanzas a su izquierda. Ese de Minotsetintos en ojos esquivos, a la izquierda. Tiene el rostro más diabólico que haya visto en mi vida. En una ocasión me prometiste que... Gracias, Gurney, dijo Paul. Es el Navarón. El varón, ahora que el viejo ha muerto, dijo Gurney. ¿Me servirá para lo que... ¿Puedes vencerlo, Gurney? Mi señor bromea. Esa discusión entre el emperador... Jessica asintió. Ciertamente. Paul alzó su voz para dirigirse al emperador. Majestad, ¿hay algún Harkonnen con vos? La manera en la que el emperador se giró para mirar a... Paul denotaba un regio desdén. Creía que mi séquito estaba bajo la protección de tu... palabra ducal, dijo. Solo era una pregunta a título informativo, dijo Paul. Me gustaría saber si algún Harkonnen forma parte de vuestro séquito oficialmente o se ha escondido en él por pura cobardía. El emperador le dedicó una sonrisa calculadora. Quienquiera que se encuentre entre los que me rodean forma parte de mi séquito. Tenéis la palabra de un duque, dijo Paul, pero con Muad'Dib es diferente. Puede que él no reconozca vuestra definición de lo que constituye un séquito. Mi amigo Gurney Halleck desea matar a un Harkonnen. Si él... ¡Canly!, gritó Feyd-Rautha. Intentó apartar la barrera de lanzas. Tu padre invocó esa venganza, Atreides. Me llamas cobarde mientras te escondes entre tus mujeres y envías a un lacayo contra mí. La anciana decidora de verdad susurró algo al oído del emperador, pero él la apartó y dijo, Canly, ¿no? Hay unas reglas muy estrictas para el Canly. Paul, pon fin a esto de una vez, dijo Jessica. Mi señor, dijo Gurney, me prometiste que tendría ocasión de enfrentarme a los Harkonnen. Has tenido una buena oportunidad durante todo el día. De hoy, dijo Paul, que sintió que las emociones fluían de él, dejándolo vacío como un muñeco. Se quitó la túnica y la capucha y se las tendió a su madre, así como su cinturón y su cris, para luego empezar a desabrocharse el destiltraje. Sintió que todo el universo estaba concentrado en ese mismo instante. No es necesario, dijo Jessica. Hay otros caminos, más sencillos, Paul. Paul se quitó el destiltraje y sacó el cris de la funda que tenía su madre entre las manos. Lo sé,
dijo. Veneno, un asesino, los caminos, habituales. Me prometiste un Harkonnen. Siseó Gurney, y Paul vio la rabia que se reflejaba en su rostro y cómo se le oscurecía la cicatriz de estigma. Me lo debes, mi señor. ¿Acaso te han hecho sufrir más que a mí? Preguntó. Paul, mi hermana, dijo Gurney con voz ronca. Los años que pasé en los pozos de esclavos. Mi padre, dijo Paul. Mis buenos amigos y compañeros. Tufir Hawat y Duncan Idaho. Mis años como fugitivo sin rango ni seguidores. Y algo más, el Canley, y sabes tan bien como yo que hay que respetar las reglas. Halleck dejó caer los hombros. Mi señor, si ese cerdo no es más que una bestia, asquerosa que puedes aplastar con el pie y descartar luego. La bota porque estará contaminada. Llama a un verdugo si lo crees necesario, o déjamelo a mí, pero no te ofrezcas tú, mismo para... Muad'Dib no necesita hacer algo así, dijo Chani. Paul la miró y vio el miedo en sus ojos. Pero el duque Paul debe hacerlo, dijo. Solo es una bestia Harkonnen, jadeó Gurney. Paul vaciló, a punto de revelar su propia ascendencia, Harkonnen, pero una mirada cortante de su madre lo detuvo. Una bestia que tiene forma humana, Gurney, se limitó a decir, y debe beneficiarse de la duda humana. Si solo, insistió Gurney. Te lo ruego, mantente al margen, dijo Paul. Sopesó el Chris y apartó a Gurney a un lado con suavidad. Gurney, dijo Jessica. Tocó el brazo del hombre. Es como su abuelo, no le distraigas. Es lo único que puedes hacer ahora por él. Y pensó, gran madre, qué ironía. El emperador estudió a Feyd-Rautha, vio sus abultados hombros y sus recios músculos. Se giró para observar a Paul, un joven delgado como la trenza de un látigo, no tan enjuto como los nativos de Arrakis, pero se le podían contar las costillas bajo la piel y ver cómo se le tensaban y contraían los músculos. Jessica se inclinó hacia Paul y le murmuró a su oído solo, para que él la oyese. Solo una cosa, hijo. A veces la gente peligrosa está preparada por las Bene Gesserit, con una palabra implantada en lo más profundo de su mente según la antigua técnica del placer-dolor. La palabra que más se suele usar es Uroshnor. Si se ha preparado a ese hombre, y estoy convencida de que así ha sido, susurrar esa palabra a sus oídos aflojará sus músculos y... No necesito ninguna ventaja, interrumpió Paul. Apártate, por favor. ¿Por qué lo hace? Preguntó Gurney a Jessica. ¿Quiere que lo mate y convertirse en un mártir? ¿Todas esas chácharas religiosas de los Fremen han nublado su razón? Jessica hundió el rostro entre las manos al darse cuenta de que no sabía por qué Paul actuaba así. Podía advertir la presencia de la muerte en la estancia y sabía que este Paul, tan cambiado y distinto, era capaz de lo que había sugerido Gurney. Todo su ser estaba centrado en defender a su hijo. Pero no había nada que pudiera hacer en este caso. «Son esas chácharas religiosas», insistió Gurney. «Calla», dijo Jessica, «y reza». El rostro del emperador se iluminó con una repentina sonrisa. Si Feyd-Rautha Harkonnen, de mi séquito, así lo desea, dijo, le libero de cualquier limitación para que pueda actuar según su deseo. El emperador levantó una mano hacia los guardias Fedaykin de Paul. Alguien entre... Vuestra gentuza tiene mi cinturón y mi puñal. Si Feyd-Rautha lo desea, puede enfrentarse contigo con mi propia olla. Lo deseo, dijo Feyd-Rautha, y Paul percibió la emoción en el rostro del hombre. Es demasiado confiado, pensó Paul. Esa es una ventaja natural que puedo aceptar. Traed la hoja del emperador, dijo Paul, y esperó a que obedecieran su orden. Dejadla allí en el suelo. Señaló el lugar con el pie. Que la escoria imperial se retire hacia él, muro, y deje solo al Harkonnen. La orden de Paul provocó un rumor de ropas, pies que se arrastraban, órdenes en voz baja y protestas. Los hombres de la cofradía se quedaron inmóviles junto al equipo de comunicaciones. Observaban a Paul con una indecisión manifiesta. Están acostumbrados a ver el futuro, pensó Paul. Pero en este lugar y tiempo están ciegos, tanto como yo. Intentó sondear los vientos del tiempo, sentir los torbellinos, los nexos de la tormenta que se concentraban en ese preciso lugar y momento. Pero se habían cerrado hasta los huecos más sutiles. Sabía que allí estaba la yihad, que aún no había tenido lugar.
También la conciencia racial, que había ya experimentado, y su terrible finalidad. Era el lugar adecuado para un Kwisatz Haderach o un Lisan, al-Gaib, incluso para los titubeantes planes Bene Gesserit. La especie humana había tomado conciencia de su estancamiento y de su estado latente, y había encontrado la única salida en ese torbellino que mezclaría los genes y del que sobrevivirían solo las combinaciones más fuertes. En ese momento, todos los seres humanos formaban un único organismo inconsciente que experimentaba un tipo de necesidad sexual capaz de derribar cualquier barrera. Y Paul comprendió la futilidad de sus esfuerzos por modificar eso lo más mínimo. Había pensado poder oponerse él solo a la yihad, pero la yihad seguiría existiendo. Incluso sin él, sus legiones se esparcirían con rabia fuera de Arrakis. Solo necesitaban una leyenda, y él ya se había convertido en una. Les había mostrado el camino. Les había permitido dominar incluso a la cofradía gracias a que necesitaban la especia para sobrevivir. Le invadió una sensación de fracaso, y entonces vio que Feyd-Rautha se había despojado de su uniforme destrozado para quedarse solo con una simple malla metálica de combate. Este es el clímax, pensó Paul. A partir de este momento, el futuro se abrirá y las nubes dejarán paso a una luz gloriosa. Si muero aquí, dirán que me he sacrificado para que mi espíritu los guíe. Si vivo, dirán que nada puede oponerse a Muad'Dib. ¿Está preparado el Atreides?, dijo Feyd-Rautha, utilizando las palabras del antiguo ritual Canly. Paul eligió responder según la costumbre Fremen. Que tu cuchillo se astille y se rompa. Señaló la hoja del emperador en el suelo para indicar a Feyd-Rautha que podía avanzar y cogerla. Feyd-Rautha se inclinó sobre el cuchillo sin apartar la atención de Paul y luego lo balanceó un momento en su mano para sopesarlo. Cada vez estaba más emocionado. Era el combate que siempre había soñado, de hombre a hombre, habilidad contra habilidad, sin el estorbo de ningún escudo. Ese combate le abriría el camino del poder, puesto que el emperador premiaría sin la menor duda a quien eliminara a aquel fastidioso duque. Tal vez incluso concediera como premio a su altanera hija y una parte del trono. Y ese paleto convertido en duque, ese vagabundo del desierto, no podía ser un adversario digno de un Harkonnen, adiestrado en todas las estratagemas y las traiciones de 1000 combates en la arena. Y ese patán ignoraba que tendría que vérselas contra muchas más armas que un simple cuchillo. Veremos si resistes al veneno, pensó Feyd-Rautha. Saludó a Paul con la hoja del emperador y dijo: «Prepárate a morir, loco». «¿Empezamos el combate, primo?», preguntó Paul. Avanzó con paso felino, los ojos fijos en la hoja que tenía delante, el cuerpo encorvado y el cris blanco lechoso, apuntando hacia adelante como si fuese una extensión de su brazo. Giraron uno alrededor del otro, mientras sus pies, desnudos, hacían crujir el suelo y a la espera de la más mínima abertura. «¡Qué bien bailas!», dijo Feyd-Rautha. «Es un hablador», pensó Paul. «Es otra debilidad. El silencio le inquieta». «¿Te has arrepentido de tus errores?», preguntó Feyd-Rautha. Paul siguió girando en silencio. La anciana reverenda madre observó el combate desde Nometz-Toshintosh, la primera fila junto al emperador, y empezó a temblar. Atreides había llamado primo al Harkonnen. Eso significaba que conocía los ancestros que compartían, lógico al tratarse del Kwisatz Haderach. Pero esas palabras la obligaron a concentrarse en lo único que le importaba ahora. Aquello podía convertirse en una terrible catástrofe para los planes selectivos de las Bene Gesserit. Había entrevisto parte de las conclusiones a las que había llegado Paul, que Feyd-Rautha podía matarlo pero sin salir por ello victorioso. Sin embargo, fue otro pensamiento el que la abrumó. Tenía ante ella a los dos productos finales de un largo y costoso programa, e iban a enfrentarse en un combate a muerte que podía acabar con la vida de cualquiera de ellos. Si ambos morían allí, solo quedaría la hija bastarda de Feyd-Rautha, que aún era un bebé y era un factor desconocido, y Alia, una abominación. «Quizá aquí solo tengáis ritos paganos», dijo Feyd-Rautha. «¿Quieres que la decidora de verdad del emperador prepare tu espíritu para este viaje?» Paul sonrió y giró alerta hacia la derecha mientras sus tenebrosos pensamientos quedaban anulados por las necesidades de aquel momento.
Fade Rauta saltó e hizo una finta con la mano derecha, pero se pasó el cuchillo a la izquierda en un abrir y cerrar de distintos ojos y atacó. Paul lo esquivó con facilidad y notó en el golpe de Fade Rauta la vacilación característica del condicionamiento del escudo. Sin embargo, fue leve, y Paul llegó a la conclusión de que Fade Rauta había combatido antes contra adversarios sin escudo. ¿Acaso un Atreides corre en lugar de combatir?, preguntó Fade Rauta. Paul siguió girando en silencio. Recordó las palabras de Idaho, las que le había dicho hacía mucho tiempo en el campo de prácticas de Caladan. Usa los primeros momentos para estudiar al adversario. Puede que así pierdas la posibilidad de una victoria rápida, pero esos momentos de análisis son una garantía de éxito. Tómate tu tiempo y actúa sobre seguro. Tal vez piensas que esa danza prolongará tu vida unos pocos instantes, dijo Fade Rauta. Estupendo. Dejó de Jemitsodinto girar y se irguió. Paul había visto lo suficiente para una primera evaluación. Fade Rauta avanzó por el lado izquierdo, lo que dejaba el flanco derecho virado hacia Paul, como si la cota de malla pudiera protegerlo de arriba abajo. Era el modo de actuar de un hombre adiestrado en el uso del escudo y con un puñal en ambas manos. O tal vez la cota de malla no era lo que parecía. Paul titubeó. El Harkonnen daba la impresión de estar demasiado confiado ante un hombre que ese mismo día había conducido a sus fuerzas a la victoria contra las legiones. Sardaukar. Fade Rauta notó la vacilación. ¿Por qué prolongas lo inevitable?, dijo. No haces más que impedirme ejercitar mis derechos sobre este mundo infecto. Quizás sea una aguja, pensó Paul. Una muy bien escondida. No hay el menor rastro en la malla. ¿Por qué no hablas?, preguntó Fade Rauta. Paul volvió a empezar a girar y se permitió que una gélida sonrisa fuera la única respuesta a la inquietud que había captado en la voz de Fade Rauta, una prueba de que el silencio estaba haciendo su efecto. «Sonríes, ¿eh?», dijo Fade Rauta, y saltó en mitad de la frase. Paul esperó un mínimo titubeo, lo que hizo que casi no consiguiera evitar el corte de la hoja, cuya punta le rozó el brazo izquierdo. Evitó pensar en el repentino dolor y llegó a la conclusión de que la primera vacilación había sido un truco, una contrafinta. Era un adversario muy superior a lo que había esperado. Debía hacer fintas en las fintas de las fintas. El propio Tufir Hawat me enseñó algunos de estos golpes, dijo Fade Rauta. Incluso llegó a hacerme daño. Qué pena que ese viejo estúpido no esté vivo para ver esto. Paul recordó lo que Idaho le había dicho una vez. En 1907 en combate, fíjate solo en lo que ocurre en la pelea. De este modo, nunca te sorprenderán. Volvieron a girar uno alrededor del otro, agazapados y acechando. Paul vio cómo la emoción volvió a florecer en el rostro de Neno 200, su oponente, y se preguntó la razón. ¿Acaso un arañazo significaba tanto para él? A menos que la hoja estuviera envenenada. Pero ¿cómo podía ser posible? Sus hombres habían tenido el arma entre sus manos, la habían examinado antes de dársela. Eran demasiado experimentados para no reparar en algo tan obvio. Esa mujer con la que hablabas antes, dijo Fade Rauta. Ah, esa pequeña. ¿Acaso es algo especial para ti? ¿Quizá tu animalillo favorito? ¿Debo reservarle una atención especial? Paul se quedó en silencio mientras sus sentidos interiores examinaban la sangre que goteaba de la herida. Descubrió que había un somnífero en el arma del emperador. Modificó su metabolismo para rechazar la amenaza y alteró las moléculas del narcótico, pero le asaltó una duda. Habían preparado la hoja con un somnífero. Un somnífero, algo que el detector de venenos no descubriría, pero lo suficientemente fuerte como para paralizar sus músculos si lo alcanzaba. Sus enemigos tenían sus propios planes en los planes, sus propias traiciones y estratagemas. Fade Rauta volvió a saltar y lanzó un golpe. Con una sonrisa helada en sus labios, Paul fintó con calculada lentitud, como si estuviera paralizado por la droga, y en el último instante esquivó para luego golpear el brazo que atacaba con la punta de su kris. Fade Rauta esquivó parcialmente el golpe saltando de costado y retrocediendo mientras pasaba el cuchillo a la mano izquierda.
Sus mejillas palidecieron cuando notó el dolor del ácido en la herida causada por Paul. Dejémosle un momento de duda, pensó Paul. Dejémosle sospechar que es veneno. Traición, gritó Feyd-Rautha. Me ha envenenado. Noto el veneno en el brazo. Paul rompió su silencio por primera vez. Solo es un poco de ácido, dijo, para contrarrestar el l'onto-188 somnífero de la hoja del emperador. Feyd-Rautha dedicó una gélida sonrisa a Paul y levantó la hoja de su mano izquierda para saludar con sorna. Sus ojos brillaban de rabia tras el cuchillo. Paul también pasó el kris a su mano izquierda y se encaró con su oponente. Volvieron a iniciar esos giros para analizarse. Feyd-Rautha se le acercó despacio, con el cuchillo en alto, y la rabia reflejada en sus ojos entornados y la mandíbula, prominente, fintó hacia la derecha y abajo, y se encontraron, uno frente al otro con las hojas entrecruzadas y presionando. Paul desconfiaba del lado derecho de Feyd-Rautha, donde sospechaba que estaba la aguja envenenada, por lo que le obligó a girar hacia la derecha. Estuvo a punto de no ver el resplandor de la aguja bajo el cinturón. Fue un movimiento de Feyd-Rautha, una distensión repentina de sus músculos, lo que lo puso sobre alerta. La punta pasó, muy cerca de la carne de Paul, en la cadera izquierda. Traición en la traición de la traición, pensó Paul. Usó el adiestramiento Bene Gesserit de sus músculos, para apartarse de improviso y así aprovechar el reflejo instintivo de Feyd-Rautha, pero la necesidad de alejarse de la aguja envenenada en la cadera de su oponente le hizo trastabillar y caer al suelo, con Feyd-Rautha sobre él. ¿La ves en mi cadera?, susurró Feyd-Rautha. Vas a morir, estúpido. Y empezó a contorsionarse para que la aguja se acercara más y más. Paralizará tus músculos y mi cuchillo acabará contigo. No quedará rastro que pueda ser detectado. Paul luchó con todos sus músculos y oyó los gritos, silenciosos en su mente, las advertencias de sus antepasados que exigían que pronunciara la palabra secreta para detener a Feyd-Rautha y salvarse. No la diré, jadeó Paul. Feyd-Rautha lo miró con imperceptible vacilación. Sin embargo, fue suficiente para que Paul captara el punto débil en el equilibrio de su adversario, hiciera palanca y le obligara a rodar sobre sí mismo, lo que los dejó en la posición inversa. Ahora Feyd-Rautha estaba bajo él, con su cadera derecha en alto e incapaz de girarse porque la aguja de su cadera izquierda se había clavado en el suelo. Paul liberó su mano izquierda, ayudado por la lubricación de la sangre de su brazo, y golpeó a Feyd-Rautha por debajo de la mandíbula. La punta del kris se abrió camino hasta el cerebro. Feyd-Rautha se estremeció y se retorció en el suelo, con el costado aún parcialmente sujeto debido a la aguja clavada. Paul respiró hondo para recobrar su calma, se impulsó hacia arriba y se puso en pie. Permaneció inmóvil sobre el cuerpo con el cuchillo en la mano y alzó los ojos hacia el emperador con deliberada lentitud. Majestad, dijo, habéis perdido otro efectivo. ¿Vamos a dejar de tergiversar y engañarnos? ¿Vamos a discutir lo que conviene hacer? El matrimonio de vuestra hija conmigo y una vía libre para que un Atreides se siente en el trono. El emperador se giró para mirar al conde Fenring. El mío y conde le sostuvo la mirada, ojos grises contra ojos verdes. Cualquier palabra era inútil, se conocían desde hacía tanto tiempo que bastaba una simple mirada. Mata a este advenedizo por mí, decía el emperador. El Atreides es joven y tiene recursos, sí, pero también está cansado debido al largo esfuerzo y no resistirá un combate. Contra ti. Desafíalo ahora. ¿Sabes cómo hacerlo? Mátalo. Fenring movió la cabeza despacio, un prolongado giro hacia el rostro de Paul. Hazlo. Siseó el emperador. El conde miró a Paul con fijeza, tal como la dama Margot le había enseñado, a la manera Bene Gesserit, consciente del misterio y la oculta grandeza que había en ese Atreides. Podría matarlo, pensó Fenring, y sabía que era cierto. Sin embargo, algo en sus más remotas profundidades retuvo al conde, quien tuvo una visión breve e inadecuada de su superioridad frente a Paul, una manera de ocultarse. De él, unos motivos furtivos que nadie podía dilucidar. Paul consiguió comprenderlo en parte a través del bullir, de ese nexo del tiempo, y al fin comprendió por qué nunca había visto a Fenring en las tramas de su presciencia.
Fenring era uno de esos que hubiera podido ser. Un Kwisatz Haderach en potencia, malogrado por una mancha en su esquema genético, un eunuco cuyo talento se había ocultado y reprimido. En ese momento sintió una profunda compasión por el conde Fenring, el primer sentimiento de fraternidad que había experimentado hasta el momento. Al notar la emoción de Paul, Fenring dijo: «Majestad, me niego». La rabia inundó a Shaddam IV, que dio 2 pasos a través de su cortejo y abofeteó a Fenring con todas sus fuerzas. El rostro del conde se ensombreció. Alzó la vista, miró con fijeza al emperador y, con tranquilo y deliberado énfasis, dijo: «Hemos sido amigos, Majestad. Lo que hago ahora solo, lo hago por amistad. Olvidaré esta afrenta». Paul carraspeó. «Hablábamos del trono, Majestad», dijo. El emperador se giró con brusquedad y miró a Paul con ojos llameantes. «El trono es mío», bramó. «Tendréis otro en Salusa Secundus», dijo Paul. «He depuesto las armas y he venido aquí confiando en tu palabra», gritó el emperador. «¿Cómo te atreves a amenazarme?» «Estáis seguro en mi presencia», dijo Paul. «Es un Atreides quien os lo ha prometido». «Pero Muad'Dib os sentencia a vuestro planeta prisión. No tengáis miedo, Majestad. Usaré todos los poderes a mi alcance para hacer que el lugar sea menos hostil. Lo transformaré en un planeta jardín lleno de cosas encantadoras». El sentido oculto de las palabras de Paul llegó hasta la Shentosintushu, mente del emperador, quien miró a Paul desde el otro lado de la estancia. «Ahora comprendo tus verdaderos motivos», gruñó. «Ciertamente», dijo Paul. «¿Y Arrakis?», preguntó el emperador. «También será otro planeta jardín lleno de cosas encantadoras». «Los Fremen tienen la palabra de Muad'Dib», dijo Paul. «El agua fluirá libre bajo el cielo de este mundo, y Arrakis tendrá oasis verdeantes llenos de cosas hermosas. Pero también debemos pensar en la especia, por lo que siempre habrá desierto, y también vientos terribles y pruebas para endurecer al hombre. Nosotros, los Fremen, tenemos un dicho: Dios creó a Arrakis para probar a los fieles. Uno no puede ir contra la palabra de Dios». La anciana. Decidora de verdad, la reverenda madre. Gaius Helen Mohiam había captado otro significado oculto en las palabras de Paul. Había entrevisto la yihad. Dijo: «No puedes soltar a esa gente sobre el universo. Desearéis recuperar las amables costumbres de los Sardaukar», espetó Paul. «No puedes», susurró ella. «Eres una decidora de verdad», dijo Paul. «Analiza tus palabras». Miró a la princesa real, luego al emperador. «Decidid pronto, Majestad». El emperador dedicó una mirada afligida a su hija. Ella le tocó el brazo y dijo con tranquilidad: «Me han educado para esto, padre». Él respiró hondo. «No podéis permitirlo», murmuró la anciana decidora de 1980. «¿Verdad?». El emperador se irguió y recuperó algo de su dignidad. «Perdida». «¿Quién negociará por ti, consanguíneo?», preguntó. Paul se giró, miró a su madre, que tenía los ojos casi cerrados por el agotamiento, y se encontraba junto a Chani y un grupo de Fedaykin. Se acercó a ellos, se detuvo frente a Chani y la observó. «Sé por qué lo haces», murmuró ella. «Sí ha de ser así, Usul». Paul notó las lágrimas reprimidas que evidenciaba su voz y le acarició la mejilla. «Mi Sihaya nunca tendrá nada que temer», susurró. Dejó caer el brazo y se giró hacia su madre. «Tú negociarás por mí, madre, con Chani a tu lado. Tienes sabiduría y una vista aguzada. Y es cierto lo que dicen. Nadie es más duro negociando que un Fremen. Su amor por mí y nuestros hijos, que están por venir, le indicarán cuáles son nuestras necesidades. Hazle caso». Jessica adivinó los fríos cálculos que se escondían tras las palabras de su hijo y se estremeció. «¿Cuáles son tus instrucciones?», preguntó. «Exijo como dote la totalidad de las propiedades del emperador en la compañía Choam», dijo. «¿La totalidad?». Jessica se quedó estupefacta y casi no pudo articular palabra. «Debe ser despojado del todo. Quiero un condado y un directorio de la Choam para Gurney Halleck, y le será entregado el feudo de Caladan. Títulos y poderes para todos. Los supervivientes de los Atreides, hasta el más humilde soldado». «¿Y para los Fremen?», preguntó Jessica. «Los Fremen son cosa mía», dijo Paul. «Lo que reciban les será dado por Muad'Dib. Para empezar, Stilgar será
gobernador en Arrakis, pero eso puede esperar. ¿Y para mí? Preguntó Jessica. ¿Hay algo que desees especialmente? Quizá Caladán, dijo mirando a Gurney. No estoy segura. Me he vuelto demasiado parecida a los Fremen. Y soy una reverenda madre. Necesito un tiempo de paz y tranquilidad para reflexionar. Lo tendrás, dijo Paul, y cualquier otra cosa que Gurney o yo podamos darte. Jessica asintió y de repente se sintió vieja y cansada. Miró a Chani. ¿Y para la concubina real? No quiero títulos, murmuró Chani. Ninguno. Por favor. Paul bajó la mirada para contemplar sus ojos y, pronto la recordó como la había visto en otras ocasiones, con el pequeño Leto en sus brazos, su hijo que había encontrado la muerte en esa violencia. Te juro que no necesitarás ningún título, murmuró. Esa mujer será mi esposa y tú solo una concubina, porque esto es un asunto político y debemos sellar la paz y aliarnos con las grandes casas del Landsrat. Respetaremos las formalidades, pero esa princesa no obtendrá de mí más que el nombre. Ningún hijo, ninguna caricia, ninguna mirada, ningún momento de deseo. Eso dices ahora, murmuró Chani. Miró a la princesa, rubia que estaba al otro lado de la estancia. ¿Tampoco conoces a mi hijo? Susurró Jessica. Mira a esa princesa inmóvil, orgullosa y tan segura de sí misma. Dicen que tiene pretensiones literarias. Esperemos que puedan llenar su existencia, porque va a tener muy poco más. Se le escapó una risotada amarga. Piensa en ello, Chani. Esa princesa tendrá el nombre, pero será mucho menos que una concubina. Nunca recibirá un momento de ternura por parte del hombre al que estará unida. Mientras que a nosotras, Chani, nosotras, que arrastramos el nombre de concubinas, la historia nos llamará esposas.